Bienvenidos, gente, soy Anderson Boján del Sweden Coffee en la Plaza Foch. Esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta. Vamos enseguida a la revisión de las noticias en caliente. Del dicho al hecho, la ministra María Elsa Viteri, ministra de Finanzas, debe aclarar hoy cuál es el plan para la reducción de los $1.000 millones anuales que el gobierno promete ahorrar en ese esfuerzo que nos ha pedido a todos para salir y pagar la factura que nos dejó el correísmo. El gobierno nacional decide ahorrar $1.000 millones. Hoy sabremos cómo, cuándo y dónde. Si esto implica una reducción de personal, que ya lo ha anunciado el presidente en su mensaje a la Nación de ayer por la noche, vendrá por la alta estructura jerárquica de la burocracia y se mantendrán los puestos de carrera en el funcionariado público. En caliente también el ministro César Navas, en el día 15 del secuestro de nuestros colegas ayer por la tarde, anunciaba ante los medios de comunicación que no existe una negociación para traer de vuelta a Efraín, Javier y Paul. Esto complica un poco el escenario. El gobierno está abierto a una negociación, una mediación a través de un tercero que ayude a una negociación para la liberación de nuestros colegas. Vamos a ver qué sucede, estaremos pendientes. Sin embargo, el gran tema del día en caliente, por supuesto, es la declaración de la responsabilidad penal de Rafael Correa. Transmitido ayer en directo por La Posta, avisado la semana anterior por este medio de comunicación, el expresidente de la República es señalado como responsable penal. Esto es el momento que lo pone más cerca de un proceso penal que lo lleve a la cárcel por las responsabilidades que tuvo en el manejo ilegal, ilegítimo y irresponsable de la deuda de este país. La Contraloría ha firmado, además de la responsabilidad penal, su sanción administrativa con multa y su sanción administrativa con destitución, lo que lo aparta para siempre de los puestos de la función pública. De este tema particularmente conversamos esta mañana. Mi invitado de hoy es Roberto Aspiazu, veedor de la deuda, veedor del informe de la deuda y representante del Comité Empresarial Ecuatoriano. No se lo pierdan, vengan conmigo. Bienvenidos, esto es News and Coffee, el programa de entrevistas matutinas de La Posta para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Esta mañana tenemos el gusto de contar con Roberto Aspiazu, representante del Comité Empresarial Ecuatoriano y sobre todo, oportunamente, veedor del informe de la deuda que ha determinado ya la responsabilidad penal de Rafael Correa. Analizaremos las consecuencias y causas de ese informe y sobre todo nos enfocaremos en cómo patea esto el plan económico. Bienvenido, Roberto. Gracias, un gusto y un saludo a quienes nos estén escuchando y viendo. Hay un gran debate que es por el que debemos empezar. Se están yendo de la mano en las atribuciones que tienen ustedes como acompañamiento de un proceso de Contraloría. En la Contraloría, al querer llevar a la prisión a Rafael Correa por una tarea administrativa como el manejo de la deuda. Yo creo que nos estamos anticipando. Finalmente lo que se ha establecido es por un caso puntual por ahora, dos si se considera también a los exministros de Economía y Finanzas, correcto, Rafael Correa, Pauto indicios Herrera de responsabilidad penal. Esto de querer llevar a la cárcel, eso tendrá que determinarlo
Fiscalía General del Estado en primer término y posteriormente los jueces competentes. En realidad nosotros lo que hemos hecho como auditoría sencillamente es acompañar a la auditoría que ha cumplido la Contraloría General del Estado, acompañamiento que ha sido básicamente una gestión de asesoría, de consultoría, de formular una serie de sugerencias para efectos de llevar a cabo esta auditoría y que se profundice en algunos contenidos, y finalmente ese ha sido nuestro rol. Creo que de una forma u otra nos hemos complementado con el equipo técnico de Contraloría. Sí. ¿Cuál es el delito del que se presumen indicios? Básicamente se refiere al decreto ejecutivo 1218, que fundamentalmente lo que hizo en 2016 fue cambiar la manera de cálculo de la deuda pública para efectos de segmentar y separar el rubro que corresponde a la deuda interna, supuestamente siguiendo el manual del Fondo Monetario Internacional, pero en la práctica fue un artificio para vulnerar la propia ley, toda vez de que no se justificaba un proceder de esta naturaleza, apelando justamente al manual del Fondo Monetario Internacional, que básicamente lo que recomienda en caso de países que tienen doble moneda, tener efectivamente una contabilidad de la deuda externa que tiene que pagarse en divisa fuerte versus la deuda interna que se cancela en moneda propia, lo cual hace una enorme diferencia. Pero en el caso de Ecuador, bueno, por eso, pero déjame terminar. Entonces, el tema pasa porque en el caso de Ecuador, estando dolarizado, la deuda externa y la deuda interna tienen que pagarse en dólares. Entonces ahí está el quid del asunto. Pero puntualmente, volviendo a los indicios para ir profundizando en el informe. Sí. ¿Indicios de qué? ¿De peculado, de falsedad de documentos, de qué? Indicios de responsabilidad penal que hasta donde yo entiendo, sin ser jurista, se refiere al hecho de que de alguna manera se ha forzado la ley, en este caso el Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas, para cambiar la forma de cálculo de la deuda artificiosamente para procurar que el techo máximo del 40% del Producto Interno Bruto no se supere, para efectos de que en ese momento el gobierno no se viera obligado a tener que solicitar la autorización para continuar el proceso de endeudamiento a la Asamblea Nacional, presentándole a la vez un plan de sostenimiento y equilibrio de las finanzas públicas, que eso es lo que dispone la ley. Decía Eliseo Suero, asambleísta por la bancada de Integración Nacional, ayer al conocer el informe de Contraloría, esto no debe ser conocido por la actual Fiscalía. ¿Tienes algún tipo de criterio al respecto? ¿Crees que debería conocerlo el actual fiscal o la actual Fiscalía tan cuestionada, o debería esperarse? Yo creo que eso es lo lógico, porque finalmente el fiscal Vázquez está de salida, él va a durar en el cargo no más allá de 15 días, porque si no es censurado y destituido por la Asamblea Nacional, lo va a hacer por el Consejo de Participación Ciudadana. A ver quién llega primero, de manera tal que yo no veo que le vaya a corresponder a él tomar cartas en el asunto. Será el fiscal subrogante mientras se cumplen los plazos para efectos de llevar a cabo el nuevo concurso para la selección del fiscal general del Estado, que pienso será él a quien le corresponda continuar sustanciando esta causa, pero finalmente es la primera vez que se establecen indicios de responsabilidad penal para el expresidente Correa por un tema y para dos de sus exministros de Economía y Finanzas en dos. Fausto Herrera y Patricio Rivera, que además tienen una colección de glosas. Así Le es. pregunta José Daniel Ochoa, ¿por qué no se establecieron glosas en este examen? No corresponde hasta donde yo conozco eso en particular, pero eso es uno de los problemas que ha tenido la auditoría de Contraloría respecto a poder determinar presuntos perjuicios que se puedan haber irrogado al Estado ecuatoriano como consecuencia de la gestión de la deuda pública, y en parte es la razón por la cual de esta primera auditoría de carácter general se van a derivar 6 exámenes especiales o específicos. Uno de ellos está relacionado, por ejemplo, al hecho de que cuando se procuró investigar qué había sucedido con la colocación de bonos soberanos, bonos del Estado, para efectos de apuntalar el proceso de endeudamiento público, que se tornó agresivo a partir de 2013, resultó que cuando se requirió la información de respaldo no había la data que permita conocer
cómo se realizó el proceso de selección de la banca de inversión, de los intermediarios financieros que para el efecto fueron remunerados, ni cómo se definió exactamente cómo se les retribuiría, porque hay que tener presente, los bonos ecuatorianos son bonos basura debido al elevado riesgo país, todo lo cual determina de que no puedan ser colocados directamente en los mercados financieros internacionales, dígase en la bolsa de Nueva York o de Londres, como hacen países vecinos, hablemos en el caso de Colombia y Perú, pero digo, por las circunstancias que son bonos basura, tenemos que procurar intermediarios. Entonces, el tema es que cuando Contraloría quiso acceder a la información relacionada de cómo se efectuó el proceso de selección de la banca de inversión, a veces más de una banca, son varios bancos que intervienen para la colocación de centenares de millones de dólares en bonos del Estado, y bueno, pues esa fue una sorpresa mayor, y lo que determina la circunstancia de que vaya a ser necesario realizar un nuevo examen especial sobre este y otros 6 casos puntuales. La Contraloría determina que la reserva de la deuda, mantener la información reservada, fue ilegal. Recomienda a la ministra levantar la reserva. La Contraloría determina que no existió un archivo de expedientes, que esto se manejó, el manejo de la deuda se manejó como quien vende un chicle, sin ningún documento de por medio, y si existió el documento no se archivó. Ha dispuesto que se cree un archivo. La Contraloría determinó que Petroecuador se atribuyó funciones que no le correspondían al buscar dinero para el gasto corriente, cuando lo suyo es buscar dinero para el petróleo y las operaciones petroleras. Ha pedido al ministro de Hidrocarburos que eso se termine. Todas estas recomendaciones son de posible e inmediato cumplimiento. Deberían ser de inmediato cumplimiento porque finalmente eso es lo que establece la ley, esto es, las recomendaciones que formula Contraloría son de cumplimiento obligatorio por parte de los funcionarios públicos, incluyendo el decreto 1218 respecto a la fórmula de cálculo de la deuda, que el actual gobierno, dígase la ministra de Economía y Finanzas, María Elsa Viteri, se empeña en continuar manifestando de que no se ha traspasado el techo del 40%, cuando de acuerdo a nuestras estimaciones, dependiendo qué es lo que se quiere incluir y qué es lo que no se quiera incluir, estamos evidentemente alrededor del 70% del Producto Interno Bruto, ¿no? Porque la Contraloría ha pedido que se incluya casi todo dentro de la deuda. Es que eso debería ser así, deberíamos incluir todo, no se explica, no se justifica que estemos jugando de tal manera que haya rubros importantes, componentes de la deuda pública que estén excluidos justamente para tratar de artificialmente cumplir con el techo del 40%. Entonces, imagínate, ¿cómo puedes sustentar tú un discurso que los contratos de preventa petrolero no son deuda pública? Si no genera intereses, tiene tabla de devengación. Así es. Generan compromisos con anticipo. Pero básicamente se ampara en una disposición legal que indica que bienes y servicios de empresas públicas que sean otorgados eventualmente a terceros no necesariamente son contabilizados como deuda. Entonces, si se asume que el petróleo es un bien que pertenece a Petroecuador, pero resulta que de acuerdo a la Constitución es un bien inalienable del Estado ecuatoriano, entonces no cabría aplicar la disposición legal correspondiente, como tú entenderás, pero Fausto volvemos Herrera, a todo este tema de los artificios, ¿no? Para tratar de manejar la deuda baja. Sí. Fausto Herrera, que es uno de los ministros salpicados, no solo con 79 millones de dólares en glosas anteriormente, sino ahora con responsabilidad penal por el ilegítimo manejo de la deuda, ha asegurado, bueno, primero su solidaridad la ha expresado con los funcionarios que están envueltos en este lío, y segundo, ha asegurado que este es un informe político, poco técnico, ilegal, y que lo único que él hacía era cumplir con el ordenamiento jurídico. ¿Eso tiene sustento? No, ¿Cumplía con la ley? Yo pienso que ese es un argumento de disculpa, de ocasión. Si uno revisa pormenorizadamente el informe de auditoría de la Contraloría, está suficientemente sustentado. De hecho, fue un propósito que mantuvimos todo el tiempo mientras nosotros mantuvimos la interlocución como veeduría con las contrapartes que trabajaban directamente la auditoría, de que esto se mantenga con un enfoque eminentemente técnico, de no contaminarlo con algún tipo de subjetividad de carácter político, debido a que estamos conscientes que todo esto es una suerte de andamiaje para encubrir, para disimular, para restarle transparencia
a la gestión de la deuda pública, y yo creo que eso finalmente se ha logrado, pero resulta obvio que uno de los indiciados salga a decir de que esto se ha hecho mal y que resulta todo lo contrario de lo que nosotros estamos sosteniendo. Yo creo que es muy importante que este tema salga al debate nacional y que la ciudadanía, la sociedad ecuatoriana lo discuta, que se informe y que en base a los elementos de juicio define una posición de quién tiene la razón. Decías hace unos minutos, te sorprende que la ministra María Elsa Viteri mantenga el discurso de que la deuda está por debajo del 40%. ¿Qué tanto patea el plan económico de Moreno el informe que se ha presentado ayer? Yo creo que no hay cómo establecer estancos entre uno y otra cosa. Creo que el país va a tener que seguir endeudándose para efectos de procurar equilibrios fundamentales en el manejo de las finanzas públicas. Esto es inevitable, pero hay que irle dando racionalidad, ¿no? El hecho mismo que se haya anunciado un recorte de $1.000 millones es un paso adelante, lo propio respecto a la supresión de muchas entidades adscritas a la función ejecutiva, de manera tal de que digo, no hay manera de manejar esto como estancos. Ya veremos qué sucede en los próximos días sobre el impacto que la auditoría de Contraloría tendría sobre el plan económico y su afán de recorte, que aún así depende todavía mucho de conseguir fuentes de financiamiento. Algunas preguntas importantes de la audiencia, Roberto. Demis Roberto te consulta: si ya se pasó el techo del 40%, que es el límite legal de la deuda, ¿qué va a pasar con las emisiones de deuda que ya hizo el presidente Moreno y las que tiene prevista hacer? Bueno, inevitablemente hay que continuar contrayendo deuda desde el punto de vista de que hay un hueco fiscal que está en el orden del 6% del Producto Interno Bruto. El propio gobierno calcula en el marco del plan las necesidades de financiamiento en alrededor de poco menos de $10.000 millones. Pero lo correcto sería que el presidente ahora le pida autorización a la Asamblea. Claro, eso sería lo correcto, eso es lo que dispone la ley, pero en todo caso yo creo que lo fundamental es que a partir del informe de auditoría establecer ya reglas del juego claras para la contabilización de la deuda, porque como te he venido diciendo sostenidamente, no cabe caer en estos subterfugios que en definitiva han sido producto de la necesidad del gobierno anterior y ahora de este, de mantener artificialmente el monto de la deuda bajo para efectos de continuar contrayendo deuda, cuando sabemos perfectamente bien que el monto, el límite del 40% del PIB está ampliamente superado. No es que está superado por 5 puntos, 8 puntos, 10 puntos, está superado por cerca de 30 puntos. Entonces, verdaderamente, ¿para qué tenemos esa disposición? Entonces, reformemos la ley. A eso voy. El límite legal de la deuda fue una creación del correísmo. No existía antes un límite de techo de endeudamiento, como se conoce en el oficio. Esto lo impuso el correísmo cuando llevó el discurso de la deuda ilegítima y bueno, que nos habían vendido todo, que es lo mismo que han resultado por hacer ellos. Debemos mantener un límite de la deuda. ¿Es lógico mantenerlo primero? Y segundo, si es lógico, ¿de cuánto debería ser? Mira, yo lo que te diría es que soy contrario en general a camisas de fuerza, evidentemente para efectos de avanzar con el plan económico que permita recuperar el crecimiento sostenido. Evidentemente se requiere apelar nuevamente a financiamiento externo, interno, es decir, ese proceso no se puede cortar de golpe. Estamos abocados a ir solucionando el tema del sobreendeudamiento en el mediano plazo. Nosotros, fíjate tú, que en base a un modelo macroeconómico, matemático que corrimos, concluimos de que el recorte fiscal para 2018 debía estar en el orden de $1.700 millones para lograr una reversión en la tendencia del crecimiento de la deuda en relación al Producto Interno Bruto, porque hay que destacar eso, ha venido desde 2013, ha venido creciendo y ya toca en este momento comenzar a revertir la tendencia, que eso tendrá que darse, yo diría, bien entrada la próxima década. No se puede recortar de la noche a la mañana el gasto público de una manera tan dura, de manera tal que decía, nosotros recomendamos 1.700, como mínimo 1.200, justamente con este propósito. Se ha resuelto hacerlo con 1.000, pero no deja de preocuparnos porque finalmente en el marco del plan se prevé recaudaciones por, entre comillas, optimización tributaria por $1.603 millones el presente año, solo este año. Javier Murrieta te pregunta,
¿por qué se considera como deuda una venta, como lo es la petrolera, si lo único que trae son ingresos? No, evidentemente es una obligación, no solamente trae ingresos, ingresos preliminarmente sí, pero después esa deuda contraída tiene que ser cancelada en base a una programación establecida en el contrato correspondiente. Entonces no cabe que uno esté contratando una deuda con la garantía del petróleo, comprometiendo entregas futuras del crudo, cuando pues obviamente esto tiene que ser contabilizado como deuda, como tiene que ser contabilizada deuda también la relacionada a los certificados de tesorería, porque finalmente hay una deuda flotante. El concepto de los CETES es básicamente un papel de corto plazo para efectos de generarle liquidez coyuntural al Ministerio de Economía y Finanzas, pero hasta donde nosotros hemos podido detectar hay no menos de 3.000 millones de dólares como deuda flotante por este concepto, y resulta que el plazo ya no es menor a 360 días, que es lo que dispone la ley para efectos de que no se contabilice como deuda, sino que ya esto tiene un efecto inercial que continuamente está pasando los 360 días y está en 500 días al menos. Última pregunta de la audiencia para continuar con la entrevista. Maño Perey, Sí. En la auditoría realizada por esta comisión especial se determinó perjuicio del Estado por parte de las empresas chinas que se beneficiaron de contratos a dedos gracias al encaje concedido al Exim Bank, donde el 10% del monto total de la liquidez contraída por el Estado debía colocarse en proyectos especiales de forma obligatoria. A ver, en el tema de la auditoría de la deuda, aclarar nuevamente que nosotros como Deudría Ciudadana sencillamente hemos acompañado a la institución de control en términos de brindarle algunas sugerencias respecto a cómo desarrollar este trabajo, y a eso se ha limitado nuestra acción, nuestra gestión. Respecto al tema del endeudamiento de carácter general, yo creo que un tema también fundamental está relacionado al hecho de que la propia Constitución es restrictiva respecto al uso de la deuda. Dice básicamente de que para efectos de contraer deuda, esta únicamente estará destinada para proyectos de infraestructura. Pero también por la vía de un decreto ejecutivo, el 489, se le dio un alcance extensivo a la interpretación del concepto de infraestructura, y resulta que ahora infraestructura es todo, y que se ha venido diciendo... el Estado quería gastar plata. Es que el tema de fondo es que la realidad es que el dinero de la deuda se ha venido usando como gasto corriente. Y eso contraviene la ley también. Y ese es uno de los aspectos que tiene que dar lugar a un nuevo examen especial, específicamente sobre este tema, sobre el uso de la deuda. Y yo no dudo que ahí también van a surgir responsabilidades. Entonces yo creo que es muy importante para quienes nos están escuchando que entiendan que estas son primeras responsabilidades por casos puntuales. Ya lo hemos hablado, el decreto 1218, no hemos conversado suficiente sobre las 3 regulaciones del Ministerio de Economía y Finanzas de 2010 que determinaron decretar como secreta y reservada la deuda, lo cual es un contrasentido. Y que no había pasado nunca en la historia republicana de este país, que la deuda con información pública fuera secreta. Pero eso contraviene también la ley y la propia Constitución, que apunta, como es lógico, a procurar y a garantizar la transparencia en la gestión de la deuda pública, porque a través de estos mecanismos resulta que ya la deuda pública termina siendo deuda, no sé, pues opaca, ¿no? Pues no puedo decir que es deuda privada, porque tampoco lo es, pero lo cierto, se genera toda una ambigüedad alrededor de la forma como esto se ha manejado, y como tú entenderás, lo que pasa es que, mira, el Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas lo que te dice es que eventualmente sí, tú puedes declarar secreta y reservada la gestión de la deuda, pero en la etapa que estás negociando las condiciones, que es lo lógico en cualquier democracia no tiene ninguna racional lógica conforme dispusieron estas resoluciones, que resulta que se mantiene el carácter secreto y reservado de la deuda hasta que se termina de amortizar el capital. Entonces resulta que si lo terminas haciendo después de 10, de 15 años, se supone que Contraloría ya no puede tener actuación sobre, sino solamente 7 años después. Felizmente la Constitución declara expresamente la imprescriptibilidad de delitos relacionados a la gestión de deuda pública, de manera tal que estando esa disposición por encima de la ley prevalece.
El presidente Rafael Correa ha reaccionado rápidamente, de hecho reaccionó anticipadamente porque sabía ya que venía una responsabilidad penal en su contra y se ha declarado básicamente un perseguido político. ¿Es Pablo Celi y son ustedes un instrumento de persecución, Roberto? Lo único que perseguimos es justicia, verdad, transparencia, que las autoridades de control recuperen su rol institucional que perdieron durante la década correísta, porque finalmente fueron cooptados por el poder, donde no hubo rendición de cuentas, que cuando las había sencillamente era un acto de parafernalia para hacer exaltación del proyecto político, de las manos limpias, de los corazones ardientes, de las mentes lúcidas, y eso sabemos perfectamente que ha terminado siendo un fiasco. Hay un vicepresidente que está preso, hay varios ministros que están procesados e igualmente presos, personas que realmente durante el correísmo tuvieron notoriedad, y este es un problema para el correísmo que recién está comenzando, de forma tal de que doy por descontado que no va a ser la primera vez que el expresidente Correa habla de que es un perseguido político. En realidad hay otros que realmente podemos hablar de persecución, de tanta gente que en este país ha sido espiada, que ha sido pues de alguna manera cercada en términos de impedirle realizar debidamente sus actividades profesionales. Y cuando manteníamos interlocución con las contrapartes públicas como producto de nuestro trabajo, éramos vistos como una suerte de parias y éramos discriminados porque justamente había todo este tema de carácter ideológico. Lo público bueno, lo privado malo. Exactamente. Entonces, hablar de persecución en este momento es, como suelo decir, un argumento de ocasión. Repito, aquí no hay odiosidades de por medio, y el único odio que tenemos, por lo menos aquellos quienes integramos la veeduría ciudadana, es un odio contra la corrupción, que creo que es hora de combatirla a fondo. Después de este informe, el presidente de la República y Gobierno Nacional está obligado a tocar la puerta de la Asamblea Nacional y revisar eso es lo que impone la formalidad, mientras no se cambie la ley. Debería ser así. Evidentemente, yo entiendo que políticamente sea incómodo para el gobierno hacerlo así, porque finalmente no controlan la asamblea, están en minoría. Vamos a eso. Es una asamblea que va a cumplir un año el 14 de mayo y ni siquiera tiene una agenda. O sea, tiene un año mirándose las caras para ver si se hace una agenda y se ponen a trabajar. Es una asamblea en la que la nueva presidenta ha prometido 30 días atrás una reconfiguración y que a día de hoy no hay votos para llevarla adelante. En ese escenario, la asamblea puede generar una especie de hoyo negro entre lo que el país requiere y lo que el país puede. Yo diría que es un caso complejo y difícil. Tenemos que entender que esta es una asamblea de transición, porque en la década pasada la asamblea no pasó de ser una comisaría política y toda la iniciativa legislativa estuvo en manos de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, que la controló prácticamente a discreción en base a la docilidad, a la sumisión de los legisladores del oficialismo, fundamentalmente. Ahora hay una asamblea que tiene una estructura dispersa, en donde no hay una mayoría abrumadora como sucedió en los últimos 10 años, y eso obliga naturalmente a una dinámica muy distinta, con las complicaciones propias de que ahora estamos abocados a una reestructuración y resulta que van transcurriendo las semanas y no ha sido factible retirar de las presidencias, vicepresidencias, de las comisiones a los correístas que en este momento son franca mayoría. Ni lo va a hacer, porque el oficialismo no es capaz de llegar a acuerdos con la oposición, intentó llegar a acuerdos con el correísmo ayer que salió el informe y se vino abajo la negociación y está básicamente en el limbo. Bueno, yo creo que la experiencia de estos meses nos indica también de que les está haciendo falta un buen operador político que sirva de vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso hasta ahora no se ha visto. Y frecuentemente vemos que el bloque morenista está como desorientado, y a veces cuando entran a discusión temas polémicos tú adviertes cierta división y que no se maneja un discurso coherente, unificado, de manera tal que son las contingencias propias, digo, de esta transición en donde pasamos de una asamblea de borregos
de diputados dóciles, aún en el cual evidentemente la mayoría tiende a ser dispersa en términos de que caso por caso como que se va logrando acuerdos políticos específicos para sumar los votos necesarios que viabilicen cualquier propuesta determinada. La ministra María Elsa Viteri, que se ha estrenado el lunes pasado con un plan económico, ha prometido presentar hoy y pasar del dicho al hecho. En el anuncio de reducir $1.000 millones de gasto anual en el gobierno nacional, a la ejecución de aquello. Ya el presidente advertía ayer en su mensaje a la Nación que, por ejemplo, los recortes vendrán por el alto mando jerárquico de la burocracia ecuatoriana, que se respetará el funcionariado de carrera, que se suprimirán y fusionarán algunos ministerios, secretarías y subsecretarías. ¿Qué tan posible es reducir $1.000 millones del gasto de gobierno sin quebrar la moral del aparato público? Yo creo que es factible, porque finalmente si estamos hablando de un presupuesto general del Estado que está en el orden de 36.000 millones, recortar 1.000 millones es una muy pequeña fracción. Y que si estamos hablando de no votar funcionarios públicos, finalmente el recorte puede darse en la contratación de bienes, servicios, asesorías, es decir, hay rubros que evidentemente pueden permitir ese ahorro. Ahora, lo que a nosotros como sector empresarial más nos preocupa es que este es un gobierno débil, con poca capacidad de ejecución, y finalmente nos preguntamos, ¿va a cumplir con lo que ofrece? Porque la austeridad fiscal ya se anunció el año pasado. Sí, a partir de septiembre se expidió un decreto ejecutivo con esta finalidad, pero hasta donde nosotros nos consta no hubo recortes el año pasado. Por el contrario, el gasto público en 2017 aumentó sobre lo presupuestado como $2.000 millones. Se dijo también oportunamente de que íbamos a proceder a renegociar la deuda externa, a mejorar las condiciones en términos de tasas, interés y plazos con China en particular. Esto desde que se instaló el gobierno hace cerca de un año, pero han transcurrido todos estos meses y resulta que seguimos en foja cero, de forma tal de que esto comprueba o valida la argumentación nuestra en el sentido de que siendo un gobierno que tiene poca capacidad de ejecución, necesita el apoyo de otros actores de la sociedad, como el sector empresarial, entre otros, para procurar de que todos estos ofrecimientos se vayan cumpliendo y que no queden en la nada. ¿Qué es lo que no le gusta al sector empresarial del plan de Moreno? Yo diría básicamente el enfoque fiscalista que nuevamente ha sido introducido, diría yo, de contrabando, por decirlo metafóricamente. Y la desgracia es que cada vez que se discuten estos planes, programas de reactivación económica, de procurar un crecimiento sostenido en el tiempo a tasas razonables que permitan ir resolviendo el problema de la pobreza, de la falta de empleo, que finalmente ese es el bien social que genera una propuesta de esta naturaleza, el SRI interviene para efectos de introducir estos temas que decía de contrabando, ¿no? No podemos ser ajenos al hecho de que... Pero mucho, los ciudadanos promedios como yo, no creemos que se pueda quejar tanto del sector empresarial cuando hay que arrimar el hombro. El gobierno promete esfuerzos pero mira, que son suficientes. El problema pasa por el hecho y a los grandes grupos económicos, quiero decir, siempre pensamos 5.000 empresas en este país se van a beneficiar de una amnistía tributaria. Pero ¿sabes qué? Pero eso termina siendo un argumento de ocasión también, porque finalmente estos temas tributarios se traducen en sobrecostos para las empresas, que se traducen finalmente a precios que pagan los consumidores y los ciudadanos comunes como tú y yo. ¿Me explico? O sea, si están, por ejemplo, en el plan de quitarle tarifa cero a la medicina prepagada, por ponerte un caso de estos temas que han introducido de contrabando, porque es importante recordar que mientras se supone que van a recortar $1.000 millones, en el plan de optimización de la recaudación tributaria van a recaudar $1.603 millones. O sea, no hay que perder eso de perspectiva. O sea, recorto, pero de una forma u otra voy a recaudar más. Esa es la fórmula, claro, finalmente, ¿no? Entonces, claro, a nosotros nos genera alguna aprensión, porque como te digo, el problema es que cuando hay estos planes, programas de reactivación económica, el SRI
que debería limitar su rol a ser un administrador de la recaudación tributaria, interviene de una forma determinante y es la razón por la cual se meten todos estos temas tributarios. Y es la razón por la cual esta contaminación se dio el año pasado cuando hicimos en agosto todo este ejercicio del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, supuestamente para apoyar el plan de reactivación económica, y salieron con esta ley de reactivación, con un Frankenstein que finalmente era una nueva reforma tributaria, recordando el particular de que entonces el presidente Moreno dijo claramente de que era la última vez que durante su mandato se cambiaban las reglas del juego tributario, pues transcurren 4 meses y nuevamente estamos en lo mismo, queriendo subir aranceles, queriendo eliminar tarifa cero para la medicina prepagada, para los seguros de vida, que ahí mismo pues en estos días ya comenzaba a cambiar el discurso oficial y resulta que ahora en el caso por ejemplo de la medicina prepagada será en los planes a partir de $150, pero resulta de que si son planes corporativos, que hay tantos, no solamente de medianas y grandes empresas, sino también de las pequeñas, obviamente esos planes están por encima de $150. Y si se trata de planes de núcleo familiar, 4 personas, marido, esposa y 2 hijos, están arriba de $150. Y si son planes individuales de personas mayores a 50 años, muy probablemente están arriba de $150. Entonces, ¿por qué grabarlo con el 12%? Porque finalmente el concepto de la tarifa cero es que es un bien social. Quiero decir con esto que desde la política pública yo quiero alentar que un mayor número de ecuatorianos tengan una póliza de medicina prepagada, porque finalmente de esa manera yo alivio la presión que de otra manera esta gente ejercería sobre la red pública de salud y de esa manera le ahorro plata al Estado. Pero entenderá, Roberto, que a este gobierno, no a este, a todos los gobiernos se les ha exigido en algún momento reducir la brecha fiscal, o sea, tapar un poco el hueco fiscal, que el plata que nos falta a fin de año sea cada vez menor. De algún lado tendrá que salir la plata, ¿no? Claro, pero el tema pasa porque tú tienes que aprovechar estas experiencias para comenzar a aplicar una verdadera disciplina fiscal, que durante la época del correísmo terminó siendo un caos, porque a pesar de tener ingresos extraordinarios del petróleo, comenzó en el marco de su proyecto del delirante de la reelección presidencial indefinida a partir de 2013, este proceso de endeudamiento público agresivo, porque dijo el objetivo clientelar de mantenernos en el largo plazo en el poder supone no decaer en de una manera u otra este modelo de desarrollo basado en el gasto público intensivo, ¿correcto? Cuando justamente hubo esta intención de considerar la opción de que Correa nuevamente vuelva a ser candidato en 2016-2017. Y a la postre lo que sucedió fue de que esto comenzó a desorganizarse de una manera tal que nos vemos abocados a la circunstancia de estar comentando el informe de auditoría de Contraloría, que tiene algunos elementos que son sorprendentes, ¿no? Como por ejemplo y creo que tú lo mencionabas al inicio, la parte del propio archivo de la deuda, que resulta que se ha procurado dentro de la auditoría llegar y tener toda la información relacionada, y hay muchos vacíos en la documentación. Como te decía, el tema de la colocación de los bonos del Estado, resulta que no se sabe cuáles fueron los criterios, los procedimientos internos que se determinaron para efectos de escoger a la banca o bancos de inversión que se ocuparon de la colocación. Eso no tiene el más mínimo sentido y te demuestra una vez más la falta de transparencia y el desorden con el cual este tema fue manejado. Entonces yo creo que la auditoría va a servir para en el futuro brindarle, yo diría, mucho más orden al proceso de gestión de la deuda pública. Pregunta Maño 20. ¿Se podría determinar a futuro la actual deuda externa como ilegítima? No, yo no creo que estemos en ese plan, a nadie se le ha pasado por la cabeza. Yo creo que naturalmente eso es una especulación derivada que en 2010, si la memoria no me falla, hubo un segmento de la deuda que procuró ser declarada ilegítima en el marco de un proceso de recompra que se hizo en paralelo. Un tema que no dejó de desprestigiar en su momento al Ecuador como un país incumplidor de sus compromisos de deuda externa. Pues tenemos a la misma ministra que hizo esa jugada. Es correcto, naturalmente ese es un tema que no deja de tener su paradoja también,
pero estamos en otro momento, han transcurrido desde entonces Expreso 8 años. publicaba hace Sí. 3 días, el plan económico de Moreno genera muchos aplausos puertas adentro, genera mucha desconfianza en los mercados. A ver, yo no me pondría en ese plan tampoco. Yo sí tengo que reconocer que la llegada de la ministra María Elsa Viteri para efectos del contexto del plan fue beneficioso. Yo no concibo de ninguna manera que si se hubiera quedado el exministro Carlos de la Torre en funciones hubiera salido el mismo plan. Hubiera sido muy distinto y seguramente le hubieran metido todas estas cuestiones impuesteras que pretendía el SRI, como subir el 3 puntos el IVA, impuesto al patrimonio, un IVA diferenciado, impuesto a las transacciones mercantiles. En buena hora que eso quedó a un lado y el tema tributario sigue presente, genera controversia. No hemos podido conversar el tema del pretendido aumento de 375 subpartidas arancelarias. Vamos a hablar de eso. Antes de pasar netamente al plan económico, tiene una pregunta Jorge Jaramillo sobre la deuda. ¿Cómo miden otros países sus deudas? ¿Tomando en cuenta la externa o sumando la interna y externa? ¿O solamente la externa, como planteó Correa? Bueno, volvemos al tema del manual del Fondo Monetario, que con toda razón recomienda manejo por cuerda separada, deuda externa y deuda interna para el caso de los países que tienen moneda propia, que no es el caso del Ecuador. Entonces, realmente yo pienso que el país necesita sincerar sus cifras de deuda, porque para esto tampoco está incorporado dentro del monto de cálculo la deuda del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿O es que acaso eso no es una obligación que hay que cumplir nominalmente? Por supuesto que lo es, pero está al margen, como está al margen la deuda flotante con proveedores de bienes y servicios, que está estimada en no menos de 2.000 millones de dólares, o la deuda de la red pública de salud con su contraparte privada, que está en el orden de 500 millones de dólares, y así tú comienzas a sumar y sumar, y obviamente el porcentaje de deuda en relación del Producto Interno Bruto continúa subiendo, ¿no? Entonces la estrategia del gobierno va a seguir siendo seguramente tratar de mantener artificialmente bajo ese monto total, pero pensamos nosotros que en realidad este es un tema de sinceramiento, eso es lo fundamental. No tiene objeto de que yo a través de estos artificios procure bajar el monto real de la deuda para tratar de cumplir con una prescripción legal y evitarme el problema político de tener que solicitar una autorización de deuda a la Asamblea y presentarle un plan de estabilización y reactivación económica. 375 partidas arancelarias llevarán el arancel al techo o al límite permitido por la Organización Mundial del Comercio, según el plan de Lenín Moreno. Duras críticas del sector empresarial, en especial del comercial, que asegura, palabras de Mena, palabras textuales, esto matará el comercio. De eso, pero no solamente el problema es del sector empresarial y comercial, es problema también de los consumidores, que van a tener que pagar más por esos bienes de consumo, y con un discurso que está desfasado en el tiempo, como por ejemplo, escuchando a la ministra de Economía y Finanzas, María Elsa Viteri, decir que el celular es un bien suntuario. O sea, ¿a quién se le ocurre a estas alturas del partido hacer una afirmación de esa naturaleza? Pídale a la ministra que pase 2 días sin celular a ver cómo le va. Imagínate, si hoy por hoy creo que todos trabajamos permanentemente con el celular en la mano, que finalmente es lo que hace de esta sociedad tan particular del siglo XXI, una sociedad hiperconectada. Entonces, partimos de supuestos falsos, ¿no? Primero, se habla de 375 subpartidas de bienes de consumo, pero resulta que solamente 45 no están en techo OMC. Entonces, claro, surge la preocupación si ahora el artificio va a ser que estas subpartidas no solamente tengan un ad valorem, sino que también tengan el arancel mixto en función de peso y de número de unidades, lo cual podría de alguna manera aumentar los niveles. Claro, pero el punto pasa por el hecho de que hoy por hoy Ecuador es un país suficientemente caro. La salida de los problemas no está en aumentar el costo de los bienes de consumo.
de ninguna manera. Por otra parte, es la repetición de lo mismo que nosotros hemos venido contemplando de 2009 a la fecha, porque el correísmo comenzó a aplicar medidas de restricción comercial hace cerca de 10 años y desde entonces se han aplicado de manera recurrente, de una forma más o menos intensiva. Desde hace 10 años, ¿por qué el comercio no está muerto? Como lo viene anunciando desde hace casi 10 Bueno, años. el comercio no se ha muerto, pero ha menguado, y yo te sugeriría que, por ejemplo, te des una vuelta por Tulcán, si es que no has tenido oportunidad de ir, para ver cómo una ciudad se ha apagado en términos comerciales como consecuencia de que los costos internos son sumamente elevados y naturalmente quienes de alguna manera tienen posibilidad de viajar y cruzar la frontera van a comprar a Colombia y te topas con la paradoja de que vas a los centros comerciales en Ipiales y la mitad de los vehículos que están estacionados en los parqueaderos tienen placa ecuatoriana. Eso ha matado el comercio en Tulcán y ha comprometido el comercio en muchas otras partes del país y ha terminado fomentando el contrabando también, indiscutiblemente, terriblemente. Así que yo no veo que por ahí es la salida. Para mí termina siendo la repetición de los mismos errores, apelando naturalmente a estos argumentos manidos de que hay que proteger la dolarización. Si de eso se tratara, no hemos debido de ninguna manera a través del Banco Central utilizar los fondos de la Reserva Monetaria para efectos de estarle prestando dinero para el gasto público al Ministerio de Finanzas, 7.800 millones de dólares. Eso evidentemente hubiera sido una medida bastante más efectiva en términos de proteger la dolarización, es decir, no utilizar esas reservas para el gasto público, cosa que se hizo sin ser dinero del Banco Central. Recta final de la entrevista, Roberto. En concreto, casi monosílabos. ¿El plan de Moreno es bueno, malo o no es suficiente? Bueno, pero está contaminado. ¿Cómo se arregla? Yo creo quitándole la parte impuestera que es producto de la mano del SRI en particular. ¿Crees que en el gobierno hay suficiente actitud de mejora de un plan que ha tenido algunas críticas como para presentar algo? Yo creo que el gobierno está cambiando de mayor conciliación? Yo creo que el gobierno está cambiando de cultura, pero muy lentamente debido a que todavía está infestado por figuras del correísmo que en el disco duro tienen una mentalidad distinta, de manera tal que hay que tener un poco de paciencia. ¿A finales de 2018 este país estará mejor o peor? Yo creo que 2018 debería ser un mejor año que 2017 y ojalá que la expectativa de la ciudadanía, de los actores económicos como consecuencia de la presentación del plan y quitándole estos contaminantes realmente permita recuperar el optimismo y la decisión de las empresas, de sus ejecutivos, de tomar decisiones que favorezcan la inversión y el crecimiento de sus negocios. Yo creo que eso es lo fundamental, hay que sembrar confianza. Roberto, gracias, un placer. Qué gusto tenerte por acá. Igual. Gracias a ustedes también por conectarse, por sus preguntas, sus comentarios, por el debate que veo que se ha armado en la caja de comentarios. No olvides compartir esta entrevista y darle me gusta, que nos ayudas un montón. Volvemos enseguida con el punto final, mi comentario del día de hoy. Difíciles. Es mi frase más recurrente desde que he empezado este espacio. Porque no son momentos normales en una república. No es normal que vivamos secuestros de periodistas, no es normal que nos metan bombazos. No es normal que tengamos una crisis económica que seguimos subvalorando y creyendo que podemos resolverla con medios paños. No es normal que tengamos una asamblea paralizada ni un gobierno que anuncia mucho y resuelve poco. Así que es momento de la madurez política, y la madurez política hoy recae fundamentalmente en la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri. Una ministra que demuestra madurez política al dejar al lado la tentación de volver a cometer los errores que cometió en el pasado, como la declaración de la deuda como ilegítima. Esa madurez política debe afincarse, reconociendo primero la necesidad obligatoria de cumplir las recomendaciones de Contraloría, de levantar la reserva ilegal y abusiva de la deuda, de eliminar la arquitectura legal que permitió el empeño de un país a costa de sus intereses. La madurez política de la ministra de Finanzas debe venir también de la posibilidad de escuchar a los sectores críticos, los sectores que le dicen que por esta vía no se va bien y que por otra se puede ir mejor.
No es cuestión de aplicar las recetas que nos impongan los líderes empresariales, los ciudadanos críticos o los políticos oposición, es buscar los puntos medios que le generen a este país soluciones de conciliación. La madurez política de la ministra María Elsa Viteri debe reflejarse inmediatamente, comenzando por el discurso, que quede atrás la vieja farsa de que estamos por debajo del 40%. Asuma ya las consecuencias, ministra Viteri, aunque no sean suyas, aunque las responsabilidades sean de otros. Usted está en un puesto que debe asumir las consecuencias. Asúmalas, por el bien del país. Soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Nos vemos mañana con otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador.